Reconocidos maestros del arte danzado son nuestros invitados en esta versión número 30 del Foro de Expertos en Danza. Ellos nos hablarán sobre orígenes, pioneros y características de la danza urbana en nuestra ciudad, Bogotá. Pues hablar de como de la historia también es un poco importante, y más de esas personas que aportaron pues sin querer pues a la cultura. Fueron grandes melómanos, coleccionadores de música. Yo creo que en ese tiempo era pocas las personas que tenían la cantidad de discos y de música que ellos tenían, y también pues el aporte también en la parte audiovisual, porque los primeros videos que yo he visto de breakdance fueron por parte de ellos, que no sé cómo lo conseguían porque hacían intercambios con gente de Medellín, gente de Cali, y pues a través de ellos conocer otras personas que también aportaron en su época al breakdance es fundamental. Sin querer lo conocí a John Haber, no sé, me decían que era una bestia para bailar en ese tiempo, o sea, que había aportado muchas cosas. Digamos, en este caso ese legado que han dejado, digamos, ellos son mi escuela, yo vengo de esa escuela y para mí es bacano y es un orgullo representar ese legado desde el 80. Pues digamos que las influencias frente al desarrollo de los pioneros, yo la enfoco bastante en el barrio, que había un grupo que les decían los del CAI, entonces estaba el Cueto, el Trile, los Pecosos, bueno, muchos chicos que pues no enseñaban, pero solo verlos era pues muy impactante. Pasa algo también de ser chico de barrio a ver algo más distrital, y es indiscutiblemente que marca la vida, es haber estado en Atlántida. O sea, haber ido a esa discoteca, solo llegaba uno allá y eso parecía como si no estuviera en otro país. La sola entrada, la música, la pinta, la gente, no, eso era, o sea, eso sí me marcó definitivamente. Y pues efectivamente nosotros, o yo particularmente en mi proceso no tuve formadores, yo mismo me formé y tengo muchas influencias de películas, efectivamente, me gusta mucho la Rocksteady, New York City Breaker, digamos toda esa corriente afroamericana y americana es fundamental en el desarrollo del trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años. Pues la parte mía de los pioneros, en cuanto a lo que decían, la Victoria, pues alguno, Chucho Jesús, de las Cruces, pero de la Victoria era René Y. Fue el profesor de ese pelado que había mencionado antes, y de muchos. Yo cuando me lo presentaron, él tenía un estilo de baile muy suave, un ritmo muy relajado. Y de él también como que comencé a ver como la forma del bailar y cómo era conocido a nivel distrital. Por ejemplo, en el Estudio 51, cuando yo fui, ya comencé a ir uno que bailaba popping muy duro. Y creo que también decían también René, creo que también le decían. Y era el que ganaba los concursos. Y la esposa creo que también bailaba, el que hacía en Aquarium, el que movía la ropa de Aquarium. Y así había muchos personajes sin saber los nombres, porque igual yo creo que los que vimos bailar, había otra gente que bailaba que no sabíamos los nombres de ellos, porque uno llegaba allá y veía a los mejores, entre comillas, pero no se hablaban con nosotros. En ese contexto de pandillas, de problemas, de tropeles, de diferencias entre sur y norte, nos congregamos principalmente en Amnesia, en Río, en Escape, en Unicornio, y también en El Paso, en donde realizamos varios concursos de breakdance. Aprovechamos, digamos, ya para el año 84 el concurso de baile de rumba, el programa de Panorama con otro Grafenstein, en el cual pues salí bailando. Después del segundo viaje que realicé, me aproveché en ese segundo viaje y me traje música, me traje pintas, me traje baile, me traje el lenguaje, el slang, las poses, cómo se hace, qué se dice. Todo eso lo compartí y lo aporté entre la gente de la época, como El Chamo, Mr. Poppin, Pablo Mendoza
los Rockers, Four Rockers, mi grupo, los Electric Breakers. A Gilberto Canelero lo conocí en el año 84 también, ahí fue prácticamente al primero que le compartí, que me compartió también lo que tenía y lo que sabía. El Chamo, un hombre en muletas, que por su destreza también acrobática como la de Peña, pues marcó la pauta. Pero antes de eso, obviamente, como decía William, estaba Mario Cruz, quien se destacaba por el baile en música disco. A todos ellos se les debe también el ritual del cartón, que es muy importante. Era muy chico, no iba a discotecas porque no me dejaban entrar, pero sin embargo aprendí la importancia del ritual en el parque con el cartón bailando, porque era fundamental que el breaking fuera del barrio porque salió del barrio. También el aporte que no estábamos divididos, que si tú bailabas vivo y bailabas abajo, también tenías que bailar popping, locking, porque era muy importante y eso era la esencia del bailarín como tal. Y ellos nos enseñaban eso. Era importante que tú tenías que aprender a acoplarte por una coreografía, también a estructurar un show. Ellos, digamos, esas personas que estuvieron conmigo acompañándome, me enseñaron todo eso. Cómo podía haber un show, cómo lo podía estructurar, cómo lo podía aplicar y cómo lo podía volver interesante. También a escribir frases, que no fueran frases simplemente repetitivas de otras personas, sino que me viera yo, que me viera mi esencia, que fuera el ser que soy yo a través de unos movimientos que me los podía inventar, que también tenía como bailarín una parte creativa. Desde el street dance se puede hablar de pioneros, pues teniendo de referencia, digamos, como las primeras competencias que se hacían, digamos, a nivel de discotecas. En esa época muchos bailarines que estaban trabajando, bueno, como house u otros estilos que ya se estaban como dando a conocer comercialmente, asistían a discotecas como La Mama de Tarzán o a Discovery, que eran como espacios así donde pues se abundaba ese tipo de, no solo de música, sino también como los seguidores de estos géneros. Recuerdo mucho, pues aparte pues de la trayectoria que hicimos con nuestra compañía, muchos grupos que en su momento como, bueno, si no lo recuerdo todo, estaba Éxodo, estaba Esquizofrenia, estaba Caos, sí, pues yo sé que hubo más, estaba Master Suramerican Power, era un nombre bien largo, bueno, y así varios chicos que como que pues para mí fueron como los pioneros en este movido como del street dance, del pop dance, pero también vi que para ellos, al igual que para nosotros o para mí, la influencia primordial fue como Michael Jackson. Entonces fue como la persona que nos motivó la música, porque no había quien enseñara. Entonces la mayoría, algunos de esos grupos lo que hacían era como, digamos así, realizar como una especie de copia de lo que se veía en los videos, ¿sí? Y eso fue como las primeras como, digamos así, como trabajos que se podían apreciar, ¿sí? Y como tal ya de lo que recuerdo fue un grupo que se llamaba Oro Sol y Oro Negro. Bueno, al escuchar acá a uno de mis compañeros acá, vienen a mi mente una cantidad de anécdotas y cosas porque cada personaje que ellos nombraron tuvieron que ver conmigo. Y ahí es donde yo me tomo el atrevimiento de que sí fue la primera escuela a la que Dios me dio la oportunidad de formar. Cuando tú hablas de Brian fue un alumno mío, él es un experto en popping, fue alumno mío también. Con él formamos el grupo Oro Negro, yo fui el director de ese grupo que marcó, pero no hay que olvidar que también habían grupos como Enigma, habían grupos como Rosa Negra, en la época del house, estoy hablando de los house. Nos tocó incursionar en el mundo del house porque el break pues bajó, tuvo un bajonazo tremendo. Me devuelvo a la historia y me acuerdo cuando tú hablas de Héctor el Ecuatoriano, ellos se conocían como los ecuatorianos. Vivían en las ferias, conozco a Rolando, el hermano mayor, lo conozco en un colegio llamado Magdalena Ortega Nariño, en el barrio de las ferias donde yo hice una presentación. Nos conocemos con ellos y ellos me colaboran a mí más adelante, cuando incursionamos en el mundo del rap, apenas ni siquiera había arrancado el ser en sí en Bogotá en forma, entonces me acordaba porque Héctor me colaboró mucho con el hermano, con Milton y con Billy Wilson, en esas producciones que comenzamos a hacer. En esa época nos llamábamos Master Suramerican Power, y el Master Suramerican Power que aparece en el libro fueron unos chicos de la discoteca Pins que nos pidieron el permiso para poder usar el nombre y nosotros le dijimos, hágale, escuela es escuela. Cuando hablaba Peñita de la influencia que había arriba en La Victoria, que nombras a René Layé fue uno de mis primeros compañeros de baile y a la vez alumno, porque él me buscó en el CIO 51, allí pues comenzamos a compartir.
Y formamos el grupo con él. Entonces, lo que les decía anteriormente, se formó como una primera selección, que era gente de La Victoria, gente del Galán, gente de Estudio 51, gente del Bacho de Quirigua, éramos como unos 12. Y después Jotica nombra a los Cueto, y los Cuetos también formaron parte de ese proceso que yo inicié. Pero yo actualmente pues trabajo con una fundación, ahí pertenezco a la fundación y me ha tocado muy duro y hacer de mi mismo bolsillo. Y no tuvimos de trabajos esporádicos, yo por lo menos es una oportunidad. En este momento yo ya está trabajando, pero siempre trato de dar más de lo que no hay. O sea, Tomé una opción de vida en mi vida y fue trabajar alrededor del arte y la cultura. Y en esa medida, digamos que exploré todo mi proceso como bailarín. Tuve un proceso interesante, logré viajar, representar a Colombia, pero después me di cuenta que si quería continuar con esto, pues efectivamente bailando es muy complicado, entonces ya empecé a gestionar, empecé a organizarme y empecé a hacer digamos, algunos ejercicios muy importantes cuando trabajé en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, porque ahí, digamos que pude abrir un poco el panorama, teniendo en cuenta que, pues sí, uno ama mucho su danza y su estilo, pero también pude ser consejero distrital de danza, y ahí me di cuenta que hay muchos géneros, que hay mucho sector, que hay mucha cultura, o sea, que es un campo nutritivo, y eso me sirvió para arraigar más el desarrollo de mi trabajo, y efectivamente después de que salí de este proceso consolidé ya la propuesta de Redanza, no como un proyecto distrital, sino como una corporación. También el crecimiento de diferentes escuelas de danza urbana también ha generado mucho empleo para muchos profesores. Muchos chicos actualmente nos ven como punto de referencia para saber si siguen este camino o no. Pues personalmente digo que sí, porque ya pasamos la etapa dura y en ese momento pues ya hay muchas salidas. Si hay otros espacios a nivel institucional también se están dando o están abriendo las puertas, como las universidades, para generar esos procesos de formación. En Bogotá se puede decir que hay como unas 8 universidades que trabajan danza urbana. También ya algunas, digamos, las empresas también desarrollan ese tipo de proyectos, también como interdependencias o, digamos, entre intersedes o sucursales a nivel no solo distrital sino nacional. Entonces, desde nuestro campo pienso que se ha generado más espacio. Sí. Falta más apoyo de la institución. Nosotros no podemos ni pretendemos tapar con un dedo el sol, eso es falso. Trabajar de corazón, sí lo hacemos de corazón, pero también tenemos necesidades. El sector tiene una necesidad. ¿Cómo vamos a cubrir la necesidad digamos, de 25.000 a 30.000 jóvenes que siguen el hip hop en su rama del breakdance, que sueñan con ser artistas, que sueñan con ser formadores, que sueñan con viajar? Esta memoria histórica sobre los antecedentes de la danza urbana en Bogotá son bien importantes para construir un futuro. Bienvenidos a Danza Virtual.